Sofía Martínez miraba la ciudad al atardecer desde la ventana de su apartamento. A sus 30 años, era una mujer que sabía lo que valía y lo que quería de la vida. Alta, esbelta, con el pelo oscuro hasta los hombros y ojos castaños, irradiaba una confianza y una calma que la hacían imponente. Pero por dentro, la historia era otra. Su primer matrimonio había terminado 5 años atrás y, desde entonces, Sofía no creía en cuentos de príncipes azules ni en el amor eterno. Se había criado en un pequeño piso de 2 habitaciones en las afueras. Su padre abandonó a la familia cuando ella tenía 8 años, y su madre tuvo que sacar adelante a 2 hijos sola. El dinero nunca alcanzaba. Sofía recordaba cómo en el instituto llevaba la ropa heredada y arreglada de su madre, la vergüenza que sentía al invitar a sus compañeros a casa y cómo soñaba con vivir de otra manera algún día. Los recuerdos de su infancia eran vívidos y dolorosos. Recordaba a Elena, una compañera de clase, riéndose de su vieja mochila, y a los chicos del patio burlándose de sus zapatillas gastadas. Su madre compaginaba 2 trabajos. De día era costurera en una fábrica y de noche limpiaba en un edificio de oficina. Su hermano pequeño, Nico, era 5 años menor, y Sofía a menudo se quedaba cuidándolo mientras su madre se ganaba el pan. A los 14 años, Sofía empezó a buscarse sus propios trabajillos. Repartía folletos a la salida de un centro comercial, fregaba suelos en una cafetería. Vendía periódicos en las paradas de autobús. Cada euro que ganaba era una pequeña victoria. Ahorraba para comprarse ropa, libros de texto o regalos para su hermano. Después del instituto, se matriculó en la universidad para estudiar empresariales. Sacaba matrículas de honor. Al mismo tiempo, trabajaba como vendedora en una tienda de muebles. Fue allí donde la descubrió el dueño de una cadena de tiendas de mobiliario italiano de lujo, don Jorge Romero. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con barba canosa y una mirada penetrante. Entró en la tienda donde trabajaba Sofía y se quedó observando cómo trataba a los clientes. «Disculpe, señorita, ¿cómo se llama?», le preguntó cuando el cliente se marchó. «Sofía Martínez». «¿Cuántos años tiene?». «22». «¿Estudia?». «Sí, estoy en cuarto de empresariales». Don Jorge asintió. «Tengo una cadena de tiendas de muebles de lujo. Necesito gente competente. Venga mañana a una entrevista a las 10». Le tendió una tarjeta de visita. Sofía acudió. La entrevista duró 2 horas. Don Jorge le hizo preguntas difíciles, poniendo a prueba su conocimiento del catálogo, su psicología de ventas y su habilidad para manejar las objeciones de los clientes. Sofía respondió con claridad y seguridad. Se había pasado la noche en vela, estudiando toda la información que encontró sobre su empresa. «Está contratada», dijo él al final. «Empezará como administradora. El sueldo es el triple de lo que gana ahora». 3 meses de prueba. Sofía superó el periodo de prueba con creces. Llegaba antes que nadie y se iba la última. Estudiaba los catálogos, memorizaba los nombres de los clientes habituales e implementó un nuevo sistema de inventario. Don Jorge la observaba en silencio. Al cabo de 1 año, la llamó a su despacho. «Sofía, voy a abrir nuestra tienda insignia en el centro de la ciudad. Necesito un director. Alguien joven, con energía y con ganas de comerse el mundo. ¿Crees que podrás con ello?». «Sí», respondió ella sin dudar. «El sueldo es de 3.500 euros más un porcentaje de las ventas. La responsabilidad es enorme. 1.000 metros cuadrados de tienda, 30 empleados a tu cargo y una clientela de élite. Piénsalo durante 3 días». Sofía no necesitó ni 3 minutos. Aceptó. Se convirtió en la directora más joven de la empresa. Tenía 24 años. Sus compañeros la miraban de reojo y susurraban a sus espaldas. «La trepa, la amante del jefe, ha ascendido por la vía rápida». Sofía guardó silencio y se dedicó a trabajar. 6 meses después, su tienda era líder en venta. 1 año más tarde, superaba en facturación a todas las demás tiendas de la cadena juntas. Don Jorge le subió el sueldo a 5.000 euros. A eso se sumaban las primas trimestrales, que podían alcanzar los 8.000 euros. Sofía empezó a ahorrar. Le compró a su madre un piso de 3 habitaciones en un buen barrio. Le pagó a Nico los estudios en una universidad de prestigio. Y para ella, adquirió su primer inmueble, un apartamento de 2 habitaciones como inversión. Vivía con modestia, sin coches caros, sin ropa de marca con logos llamativos, sin alardear de sus ingresos. Su armario se componía de prendas de calidad, pero discretas. Conducía un coche normal de gama media. Sus compañeros ni se imaginaban el dinero que tenía en sus cuentas. A los 25 años, Sofía conoció a Alejandro. Era fotógrafo, un chico guapo de pelo largo y mirada soñadora. Hacía fotos de paisajes y retratos, y hablaba de arte con mayúsculas. Sofía se enamoró de su romanticismo, de su forma de ver el mundo. Se casaron 6 meses después. Alejandro se mudó a su piso. Al principio,
Todo fue bien. Él hacía fotos, ella trabajaba. Pero poco a poco, Sofía empezó a notar ciertos detalles. Alejandro compraba equipos carísimos, cámaras, objetivos, trípodes. Con el dinero de ella. Hacía sesiones de fotos para sus amigos gratis, pero no aceptaba encargos comerciales. Eso no es arte, es artesanía, decía. Se pasaba los días en cafeterías, debatiendo sobre temas elevados con otros artistas como él, mientras Sofía trabajaba 12 horas diarias. Un año después, decidió hablar con él sinceramente. Alejandro, necesitamos más dinero. ¿No podrías aceptar aunque sea un par de encargos comerciales? Él se indignó. Sofía, no lo entiendes. Soy un artista. No puedo fotografiar bodas y eventos de empresa. Mataría a mi musa. Pero yo no puedo mantener a la familia sola. Pero si eres directora, ganas un buen sueldo. Esa frase, pero si eres directora, como si su cargo justificara la inacción de él. Sofía aguantó 2 años más. Pero cuando Alejandro se gastó otros 800 euros en un objetivo nuevo sin consultarle, tomó una decisión. Nos divorciamos, dijo con calma. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy harta de ser tu patrocinadora. No eres un compañero, eres un parásito. El divorcio fue rápido. Alejandro ni siquiera intentó reclamar parte del patrimonio. Se fue a vivir con un amigo. Al mes, ya estaba saliendo con otra chica, también exitosa, también con dinero. Después del divorcio, Sofía se hizo una promesa. Nunca más estaré con un hombre que busque una cartera en lugar de una mujer. Pasaron 5 años. En ese tiempo, compró otros 2 apartamentos que puso en alquiler, un chalet en la sierra y acumuló un capital considerable. Trabajaba, viajaba, ayudaba a su familia. No tenía relaciones. Los hombres que conocía o se asustaban de su éxito o intentaban aprovecharse de él. Y entonces, una primavera, Javier García entró en su tienda. Sucedió a finales de abril. Entró un hombre alto, de unos 38 años, con una carpeta de documentos en la mano. Miraba a su alrededor con aire perdido, observando los caros muebles italianos. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Se le acercó Sofía. Hola, verá, necesito entregar unos documentos para un pedido de muebles a nombre de Juan Carlos Herrero. ¿Es cliente suyo? Sí, por supuesto. ¿Viene de parte de su empresa? Soy su gestor. El señor Herrero ha encargado muebles para su casa de campo. Aquí están las especificaciones, el pago inicial y los planos de las estancias. Sofía cogió los documentos y lo invitó a pasar a su despacho. Siéntese, por favor. Ahora mismo lo revisamos todo. Mientras ella estudiaba los papeles, Javier observaba la oficina. Qué bonito lo tiene todo aquí, y comentó. Es la primera vez que entro en un sitio tan lujoso. Sofía sonrió. Nos especializamos en muebles de alta gama. No es para todos los bolsillos, la verdad, con mi sueldo. Tardaría 1 año en ahorrar para uno de sus sofás. Ella se rió. Le gustó su sinceridad. Todo en orden con los documentos. Pedido aceptado. El plazo de fabricación es de 2 meses. Genial. Gracias. Se levantó para irse, pero vaciló un instante. Disculpe la osadía, pero, ¿le apetecería tomar un café? Después del trabajo, Sofía se sorprendió. Hacía mucho que nadie la invitaba a salir. ¿Así? ¿De forma tan sencilla? Sin juegos ni indirecta. De acuerdo. Quedaron a las 6 de la tarde. Se encontraron en una cafetería cercana. Estuvieron hablando 3 horas. Javier le contó sobre su trabajo, su madre, su vida. Llevaba 12 años en una constructora, empezó como ayudante de jefe de obra y había ascendido a gestor. Vivía en un piso de alquiler y su madre, en otro. Nunca se había casado. ¿Por qué? Preguntó Sofía. No he encontrado a la mujer de mi vida. ¿Y usted? ¿Estuvo casada? Sí, pero no fue bien. Entiendo. ¿No le hizo más preguntas? No intentó hurgar en la herida. Simplemente escuchaba cuando ella hablaba y le contaba cosas de sí mismo cuando ella preguntaba. Sofía se sentía a gusto con él. Por primera vez en muchos años. Empezaron a salir. Javier la invitaba al cine, a pasear por el parque, a cafés sin pretensiones. No intentaba impresionarla con dinero. No le sobraba, pero era atento. Recordaba lo que a ella le gustaba y lo que no. Le llevaba sus peonías favoritas en lugar de las típicas rosas. Le sujetaba la puerta, le ayudaba a quitarse el abrigo. Un mes después, la llevó a conocer a su madre. Doña Carmen Pérez vivía en un piso de 2 habitaciones en las afueras. El apartamento estaba limpio, pero anticuado. Muebles de los 80, papel de pared descolorido, el linóleo gastado. La mujer recibió a Sofía con recelo. «¿Así que esta es ella?», le dijo a su hijo, mirando a Sofía de arriba a abajo. «Mamá, te presento a Sofía». «Sofía, esta es mi madre, Carmen». Encantada de conocerla, sonrió Sofía.
Sentaos, dijo la anfitriona con sequedad. El café fue tenso. Doña Carmen no paraba de hacer preguntas. ¿Dónde trabajas? Soy directora de una tienda de muebles de lujo. ¿Directora? O sea que ganas bien. Lo suficiente para vivir. ¿Tienes piso propio? No. Vivo de alquiler, fue una mentira. Pero Sofía no quería desvelar sus cartas. Ya veo. ¿Y tu familia? Mi madre y mi hermano. Mi padre no está. Nos dejó cuando yo era pequeña. Doña Carmen asintió con compasión, pero en sus ojos brilló algo más. Evaluación. Cálculo. Después de la visita, Javier se disculpó. Perdona a mi madre. Es que es así. Se preocupa por mí. No te preocupes. De verdad, lo tranquilizó Sofía. Pero por dentro le quedó una sensación desagradable. Doña Carmen no la había mirado como a una futura nuera, sino como a una fuente de bienestar para su hijo. 6 meses después, Javier le pidió matrimonio. Fue romántico. A la orilla de un río, al atardecer, se arrodilló, sacó un anillo y dijo: Sofía, te quiero. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cásate conmigo. Sofía lo miró y reflexionó. Parecía sincero, sencillo, honesto. No como Alejandro. Sí, dijo, pero decidió ponerlo a prueba. Continuó diciendo que vivía de alquiler. No le habló del chalet en la sierra, ni de sus ahorros, ni de sus otras propiedades. Quería asegurarse de que él la amaba a ella, no a su dinero. La boda fue modesta. Familia, amigos, algunos compañeros de trabajo. Doña Carmen llevaba un traje de chaqueta blanco y no se separó de su hijo en toda la noche, como si temiera que se lo fueran a arrebatar. Y después, llegó el momento de contar el dinero. Como es costumbre, los invitados regalaron sobres. Javier y Sofía se sentaron en el dormitorio y extendieron los billetes sobre la cama. Se había juntado una suma considerable, cerca de 8.000 euros. Javier, ¿qué te parece si guardamos este dinero para la entrada de una hipoteca? Propuso Sofía, doblando los billetes con cuidado. Podríamos empezar a buscar un piso más grande. Javier se giró bruscamente hacia ella. Sus ojos grises se endurecieron. No, le arrebató el sobre con el dinero. Hace mucho que le prometí a mi madre un viaje a un buen hotel. Tú, como eres la directora, ya ganarás más. Sofía se quedó helada. Sus dedos se aferraron al borde de la colcha. Una oleada de frío le recorrió el pecho. Levantó lentamente la vista hacia su marido. Javier sostenía el sobre, y en su rostro se leía el más absoluto derecho de propiedad. De acuerdo, dijo Sofía en voz baja. Lleva a tu madre de vacaciones. Javier sonrió, claramente satisfecho de que su mujer no discutiera. Sabía que me entenderías. Mi madre se merece un descanso. Ha trabajado toda la vida por mí. Mi padre murió joven y ella me crió sola. Se lo debo. Lo entiendo, respondió Sofía con frialdad. Javier la abrazó. Eres muy lista, no como otras mujeres materialistas que solo piden y piden. Sofía no respondió. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se quedó un buen rato mirando por la ventana. En su cabeza, una frase resonaba una y otra vez. Tú, como eres la directora, ya ganarás más. Así que era así como él veía su matrimonio. Ella era la bestia de carga que tiraría de la familia, y él, el amo y señor que dispondría del dinero a su antojo. Y su madre, siempre en primer lugar. Esa noche, Sofía no durmió. Yacía junto a su marido y comprendió que la prueba había sido un fracaso. Javier no se había casado con Sofía Martínez, una mujer con carácter, con un pasado y con sueños. Se había casado con un cargo, con una directora, con un sueldo. Al amanecer, había tomado una decisión, fría, definitiva, irrevocable. Al día siguiente de la boda, Javier estaba sorprendentemente alegre y relajado. Abrazaba a Sofía, bromeaba y hacía planes para el inminente viaje con su madre. Durante el desayuno, hojeaba páginas de viajes en su tableta. Nos vamos a Marbella 2 semanas, decía, enseñándole fotos de hoteles. Mamá siempre ha soñado con ver el mar. Imagínate, nunca ha estado en la costa. Mi padre no era de viajar, siempre estaba trabajando, y luego murió y ella no estaba para vacaciones. Se desvivió para pagarme los estudios. Sofía asentía, fingiendo que escuchaba. En realidad, ya estaba trazando un plan, frío, preciso, sin emociones. En los negocios había aprendido a tomar decisiones rápidas y a actuar sin piedad cuando la situación lo requería. Su vida personal, al parecer, no era muy diferente. Mira este hotel, mostraba Javier con entusiasmo. 5 estrellas, todo incluido. Piscina, spa, animación es un poco caro. Eso sí, unos 3.000 euros los dos para las 2 semanas. Pero mamá se merece lo mejor. 3.000 euros. Casi la mitad del dinero regalado. Sofía apretó los labios. ¿Cuándo queréis iros? Preguntó con voz neutra.
Pasado mañana, si consigo reservar. Quiero ir cuanto antes, ahora que hace buen tiempo. Javier le dio un beso en la mejilla. No te importa que me vaya tan pronto después de la boda, ¿verdad? Claro que no. Vete, descansa con tu madre. Javier esperaba claramente algo de resistencia, alguna queja, pero Sofía estaba tan tranquila como un mar en calma. Aquello lo desconcertó un poco. Estás un poco rara hoy, comentó. ¿Seguro que todo va bien? Sí, solo estoy cansada. La boda, los nervios, quiero descansar. Bueno, pues tú descansa, que yo me voy a casa de mi madre a darle la noticia. Se va a poner loca de contenta. Se fue, y Sofía cogió el teléfono para llamar a su abogado. Antonio, soy Sofía Martínez. Necesito una consulta urgente. ¿Cuándo puede recibirme? ¿Hoy a las 3 le viene bien? Perfecto. Allí estaré. Antonio Vega llevaba 8 años trabajando con Sofía. Se había encargado de todas sus transacciones inmobiliarias, revisaba sus contratos y la asesoraba en cuestiones legales. Era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso, con gafas y siempre vestido con un traje impecable, que destacaba por su profesionalidad y discreción. Se reunieron en su despacho en el centro de la ciudad. Sofía le expuso la situación de forma concisa. Me casé el sábado. El domingo, mi marido mostró su verdadera cara. Quiero divorciarme y vender mi apartamento mientras él está de viaje. El abogado se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Era su gesto habitual cuando sopesaba un caso complicado. Sofía, el apartamento lo compraste antes del matrimonio y está a tu nombre. Es de tu propiedad privativa. No tenéis capitulaciones matrimoniales. Formalmente, tienes todo el derecho a disponer de él como consideres. Pero si tu marido reclama sus derechos e inicia un proceso judicial, podría alargar las cosas. Podría alegar que invirtió dinero en la reforma, en los muebles, o cualquier otra cosa. No invirtió nada. El piso lo compré hace 7 años y lo amueblé y reformé por completo con mi dinero antes de conocer. Tengo todas las facturas, todos los documentos. Entonces no hay problema. Pero el divorcio, en cualquier caso, tardará como mínimo un mes. Lo entiendo. Presentaré la demanda ahora, pero quiero vender el piso antes de que él vuelva. Antonio Vega se recostó en su sillón. Será efectista y legal. Pero, ¿estás segura? No habrá marcha atrás. Completamente segura. Me ha demostrado lo que soy para él, una cartera. Y no pienso tolerarlo. Entendido. Entonces, procederemos de la siguiente manera. Mañana mismo presentamos la demanda de divorcio. Causa, diferencias irreconciliables. Paralelamente, ponemos el piso a la venta. Tengo una conocida, Victoria Robles, que es agente inmobiliaria. Es una profesional, trabaja rápido. Si bajamos un poco el precio, el piso se venderá en una semana. Adelante. Necesito que para cuando él regrese, el piso esté vendido y la demanda de divorcio presentada. ¿Cuándo vuelve? Dentro de 2 semanas. Nos da tiempo. A la mañana siguiente, Sofía se dirigió al juzgado. Rellenó la demanda de divorcio. En el apartado de la causa, escribió incompatibilidad de caracteres, diferentes visiones sobre la vida familiar y la gestión de las finanzas. Una formulación fría tras la que se escondía el dolor de unas expectativas rotas. La funcionaria del registro, una mujer corpulenta de mediana edad, miró la fecha de celebración del matrimonio y se sorprendió. ¿Está usted segura? El matrimonio se registró hace 4 días. Segura. Pero quizá debería pensárselo hablarlo. No hay nada que pensar. Le ruego que acepte la demanda. La mujer suspiró y selló el documento. Después del juzgado, Sofía se reunió con la agente inmobiliaria. Victoria resultó ser una mujer enérgica de unos 40 años, con un traje de chaqueta, el pelo corto y una mirada astuta. Fue a inspeccionar el piso. Una vivienda excelente, dijo con aprobación mientras recorría las habitaciones. Reforma reciente, muebles de calidad, un barrio prestigioso, buena planta, todos los servicios cerca. El valor de mercado es de 350.000 euros. Si lo bajamos un 5% a 330.000, se venderá en una semana. Hay muchos compradores para propiedades así. De acuerdo. Acepto. Necesito los documentos, la escritura de propiedad, una nota simple del registro, la cédula de habitabilidad, un certificado de estar al corriente de pagos de la comunidad. Aquí está todo. Sofía le tendió una carpeta. Victoria hojeó los papeles. Perfecto. Propiedad única, sin cargas. Mañana mismo publico el anuncio en todos los portales y pongo un cartel en el balcón. En 3 días empezarán las visitas. Que el cartel se quede colgado hasta que vuelva mi exmarido. Regresa en 12 días. Quiero que sea lo primero que vea. La agente sonrió con complicidad. Entendido. Será impactante. Al día siguiente, un enorme cartel rojo con letras blancas apareció colgado en el balcón, se vende, y un número de teléfono.
Sofía se quedó en la calle, mirándolo. Tenía una sensación extraña, una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado que Javier fuera diferente, pero él había mostrado su verdadera cara demasiado pronto. Y eso era bueno. Mejor enterarse de inmediato que alargar el tiempo en un matrimonio fracasado. Las llamadas de posibles compradores empezaron ese mismo día. Al atardecer, Victoria le informó: 8 llamadas, 4 compradores serios. Mañana he programado 3 visitas. Mientras tanto, Sofía empezó a empaquetar sus cosas. No pensaba dejar nada que fuera suyo. Todos los muebles, electrodomésticos, la vajilla, la ropa de cama, los cuadros, las lámparas, las cortinas, todo lo había comprado con su dinero antes del matrimonio. Javier se había mudado a ese piso prácticamente con lo puesto: 2 maletas de ropa, un portátil, algunos libros y una maquinilla de afeitar. Eso era todo lo que le pertenecía. Sofía empaquetó metódicamente sus pertenencias en caja, llamó a una empresa de mudanzas y reservó un camión. Al día siguiente, llevaron la primera carga a su chalet en la sierra: los muebles del salón, los de la cocina, los electrodomésticos. El chalet, en la urbanización Pinares del Valle, era su orgullo y su secreto. Una casa de 2 plantas con buhardilla, de 220 metros cuadrados, 5 habitaciones, un salón enorme con chimenea y ventanales panorámicos, cocina abierta, 3 baños. Un jardín de invierno con plantas tropicales y un garaje para 2 coches. Una parcela de 1.200 metros cuadrados con un jardín diseñado por un paisajista, un cenador, un estanque y una fuente. Había comprado la casa hacía 3 años. Por aquel entonces, estaba en un estado lamentable. Era una construcción antigua de los 90 que necesitaba una reforma integral. Sofía contrató al arquitecto Benjamín Navarro por recomendación de unos colegas. Benjamín resultó ser no solo un especialista, sino un artista. Un hombre de 36 años con el pelo oscuro y ondulado, ojos castaños y una sonrisa contagiosa. Se enamoró del proyecto a primera vista. Esto va a ser una obra de arte, dijo al inspeccionar la casa. Tenemos una base excelente, techos altos, buena distribución, ventanas grandes. Crearemos un espacio moderno conservando la atmósfera de una casa de campo. La reforma duró 1 año. Benjamín supervisó personalmente cada etapa. Se reunían a menudo, discutían detalles, elegían materiales. A Sofía le encantaba trabajar con él. Era un profesional que la entendía a la perfección. ¿Estás divorciado?, le preguntó un día. Sí, desde hace 1 año y medio. Mi mujer no soportaba mi dedicación al trabajo. Decía que quería más a mis proyectos que a mi familia. Quizá tenía razón. ¿Tenéis hijos? Una hija, Lucía. Ahora tiene 10 años. Vive con su madre, pero viene a verme todos los fines de semana. Se hicieron una especie de amigos. Sofía le habló de su primer matrimonio, Benjamín, del suyo. Ambos entendían lo que era la decepción y el dolor de una ruptura. Cuando la reforma terminó, la casa se había convertido en un sueño. Habitaciones amplias y luminosas, vigas de madera en los techos, piedra natural en las paredes y enormes ventanales panorámicos que dejaban que el bosque entrara en la casa. Sofía se enamoró perdidamente de aquel lugar. Ahora estaba trasladando su vida del apartamento de la ciudad a ese paraíso. Camión tras camión se llevaba los muebles, las cajas con sus cosas, los electrodomésticos. El piso de la ciudad se iba quedando vacío a ojos vista. Al final de la primera semana, solo quedaban las paredes desnudas, una cama, una mesa, 2 sillas y un hervidor de agua. Lo mínimo para subsistir. Y las visitas al apartamento continuaban a buen ritmo. En una semana pasaron 12 familias. 3 de ellas hicieron una oferta. Al 8º día de la partida de Javier, Victoria la llamó. Sofía, tenemos comprador. La familia Soler. Jóvenes, con 2 hijos. Necesitan un piso urgentemente. Ofrecen el precio completo, 330.000 euros. ¿Están dispuestos a cerrar la operación en 2 días? Acepto la oferta. Perfecto. Nos vemos mañana en la notaría para firmar el contrato. La transacción fue rápida y limpia. La joven pareja, Anna y Marc Soler, con sus hijos de 5 y 7 años, estaban felices. Habían vendido su pequeño estudio y por fin podían permitirse una vivienda espaciosa. Muchísimas gracias, decía Anna mientras firmaba los papeles. Llevábamos tanto tiempo buscando algo adecuado, su piso es ideal. Sofía sonrió. No sentía ninguna pena por lo que estaba ocurriendo. Ese apartamento ya no era su hogar. El dinero, 330.000 euros, fue transferido a su cuenta. La venta estaba cerrada. El piso pertenecía oficialmente a la familia Soler. ¿Cuándo podemos mudarnos?, preguntó Marc. Cuando queráis, las llaves son vuestras. Sofía salió de la notaría y se subió a su coche. Llamó a Antonio. El piso está vendido. El dinero, en mi cuenta. Excelente.
La demanda de divorcio está presentada y en trámite. Javier García recibirá la notificación cuando regrese de sus vacaciones. Bien, ahora solo queda esperar el final. ¿Estás preparada para que monte un escándalo? Posiblemente intente impugnar la venta. Que lo intente. Tengo todos los documentos que acreditan mi propiedad exclusiva del piso. No podrá demostrar nada. Entonces, te deseo suerte, Sofía. Entiendo que no es fácil para ti, pero estás haciendo lo correcto. Lo sé, Antonio. Gracias por tu apoyo. Colgó y condujo hasta su chalet. Por el camino, paró en una floristería y compró un ramo de peonías blanca, sus flores favorita. En casa, las puso en un jarrón alto de cristal en la cocina. Se preparó un té verde con jazmín y se sentó en un gran sillón mullido junto al ventanal panorámico con vistas al bosque. Silencio. Un silencio absoluto. Solo se oía el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Sin gritos, sin reproches, sin humillaciones. Solo ella y sus pensamientos. Sofía pensó en lo ciega que había estado. Javier había interpretado tan hábilmente el papel de chico atento, sencillo y honesto. Atento, romántico, sin arrogancia. Y en realidad resultó ser un aprovechado calculador que buscaba una esposa con un buen sueldo. Y esa frase, tú, como eres la directora, ya ganarás más. Como si su éxito, su trabajo, su dinero, le pertenecieran a él por derecho. Como si ella tuviera la obligación de trabajar para satisfacer sus deseos y los de su madre. No, nunca más. El teléfono sonó. Era Javier. Sofía se quedó mirando el nombre en la pantalla durante unos segundos y finalmente contestó. Hola, cariño. La voz de su marido sonaba alegre, excitada. ¿Qué tal todo? ¿Me echas de menos? Hola. Todo bien. ¿Qué tal las vacaciones? Increíbles. Mamá está encantada. ¿El mar está cálido? El tiempo es fantástico y el hotel es una maravilla. Ayer fuimos en yate, anteayer de excursión por la sierra. Qué pena que no estés aquí con nosotros. Te encantaría. Pero claro, tú tienes que trabajar. Qué pena. Una palabra que sonaba completamente falsa. Si de verdad lo sintiera, la habría llevado con él. Pero no. Prefirió a su madre. Me alegro de que lo estéis pasando bien, respondió Sofía con voz neutra. Estás rara. Tu voz no suena igual. ¿Todo en orden? Sí, solo estoy cansada. Hay mucho trabajo en la tienda. Es temporada alta y las ventas van muy bien. Bueno, tú aguanta ahí. Trabaja y gana dinero, se rió. Como si contara un chiste. En una semanita estamos de vuelta. Te contaré un montón de cosas. Te echo de menos, mi amor. Hasta pronto, dijo Sofía secamente, y colgó. Apagó el teléfono. No quería volver a oír su voz. Los siguientes 3 días, Sofía los pasó en su chalet, poniéndolo todo en orden. Colocaba sus cosas en los armarios, distribuía los muebles, colgaba los cuadros. Su vida de la ciudad se había trasladado allí por completo. Su madre la llamó al 4.º día. Cariño, ¿cómo estás? ¿Y Javier? ¿Qué tal las vacaciones? Mamá, me divorcio. Se hizo un silencio. ¿Qué? Pero si os acabáis de casar. Precisamente por eso. Mostró su verdadera cara de inmediato. Resultó ser un cazafortunas. Dios mío. Hija, ¿qué ha pasado? Sofía le contó la situación brevemente. Su madre suspiró. Ay, Sofía. Pues has hecho bien. Mejor ahora que sufrir durante años. Estoy muy orgullosa de ti. Eres fuerte. Gracias. Mamá, ¿dónde estás ahora? En el chalet. ¿Quieres que vaya? Para apoyarte. No hace falta. Mamá, puedo con esto. De acuerdo. Pero si necesitas algo, llámame. A cualquier hora. Sofía colgó y sintió un calor en el pecho. Su madre siempre había sido su pilar. Incluso en los momentos más difíciles. El 11.º día de las vacaciones de Javier, Sofía recibió un mensaje de Victoria. La familia Soler va a ver el piso con un diseñador pasado mañana a las 6 en punto. Quieren discutir algunos cambios estéticos. Les he pedido que participen en nuestro pequeño espectáculo. Han accedido como agradecimiento por la rebaja en el precio. Sofía sonrió. El momento era perfecto. Javier y doña Carmen regresaban pasado mañana por la tarde. A las 6. Genial, respondió ella. Los nuevos dueños, el diseñador. Que mi marido llegue a casa y se encuentre con esa escena. Su piso vendido. Unos desconocidos discutiendo la reforma y su mujer, desaparecida. ¿Trato hecho? Que hagan la visita. Y que el cartel del balcón se quede hasta la noche de pasado mañana. Al día siguiente, Sofía se quedó en el chalet y se dedicó al jardín. Plantó nuevos rosales cerca del cenador, podó el seto y regó las flores. El trabajo en el jardín la relajaba. Las manos en la tierra, el olor a hierba, el canto de los pájaros. Allí se sentía viva. Sofía se acostó temprano. Mañana sería un día largo. Se despertó a las 7, salió a correr por el bosque, se duchó y desayunó.
Trabajó desde casa, respondiendo correos, llamando a proveedores, revisando informes. A las 3 de la tarde, Javier le escribió: «Mi amor, ya estamos en el avión. En 3 horas llegamos a casa. Te he echado muchísimo de menos. Prepáranos algo rico para cenar». Sofía no contestó. Luego llegaron más mensajes. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué hay gente extraña en el piso? Llámame inmediatamente». Sofía apagó el teléfono. Se imaginó la escena, Javier y doña Carmen en el umbral con las maletas, y dentro, los nuevos dueños con la agente inmobiliaria y el diseñador discutiendo la reforma, el cartel en el balcón, el shock, la incomprensión, la justicia. Llenó la bañera con espuma aromática y se relajó un largo rato en el agua caliente. Luego se envolvió en un albornoz blanco y mullido. Se preparó una infusión, se sentó en su butaca con un libro, leyó y sonrió. Javier intentó llamarla durante toda la tarde, escribiéndole desde diferentes números. Sofía los bloqueó todos. No quería explicaciones, ni gritos, ni amenaza. Ya estaba todo dicho. Sofía no pudo ver lo que sucedió cuando Javier y doña Carmen regresaron de Marbella a última hora de la tarde. Pero lo que pasó fue lo siguiente. El avión aterrizó y llegaron a casa cansados, pero contentos. Las vacaciones habían sido un éxito. Mar, sol, excursiones, comida deliciosa en el hotel. «Javier, gracias, hijo mío», decía doña Carmen en el taxi, mirando las fotos en su teléfono. «Han sido las 2 mejores semanas de mi vida. Ni en sueños me lo habría imaginado». «¿Te lo merecías, mamá?», sonreía Javier, abrazándola por los hombros. «Te has pasado la vida trabajando sin descanso. Ya era hora de que te relajaras». Se sentía como un héroe. Había cumplido el sueño de su madre. Se había comportado como un hombre de verdad. Un hijo atento, ¿cierto? El dinero era de los regalos de boda, pero ¿qué más daba? Sofía misma había dicho que no le importaba. Así que todo estaba bien. El taxi paró frente al portal de su edificio. Javier se bajó, sacó las maletas del maletero y ayudó a su madre. Subieron al 4º piso. Javier sacó las llaves, las metió en la cerradura y abrió la puerta. Lo que vio lo dejó petrificado en el umbral. El apartamento estaba lleno de desconocidos. En el salón, un hombre y una mujer de unos 30 años examinaban las paredes y comentaban algo entre ellos. A su lado, una señora elegante de mediana edad con una tableta en la mano tomaba nota. Y junto a la ventana, un chico joven con vaqueros y camiseta fotografiaba la estancia. «Aquí pondremos el sofá esquinero», le decía la mujer al hombre, «y la televisión la colgaremos en esta pared». Javier y doña Carmen se quedaron en la puerta con las maletas en la mano, incapaces de articular palabra. La señora elegante fue la primera en verlo. Se giró y sonrió profesionalmente. «Buenas tardes. Deben de ser familiares de la anterior propietaria. Soy Victoria, la agente inmobiliaria. Estos son los nuevos dueños del piso, Anna y Marc Soler. ¿Y este es su diseñador? Olegario. Estamos discutiendo una pequeña reforma del interior». El rostro de Javier palideció. Le temblaban los labios. «¿Qué? ¿Qué nuevos dueños? Este es mi piso. Lo alquilamos nosotros». Victoria enarcó las cejas con sorpresa. «¿Suyo? Disculpe, joven, pero los documentos dicen otra cosa. El apartamento pertenecía a doña Sofía Martínez en régimen de propiedad. Lo vendió hace 9 días a la familia Soler. Todos los papeles están en regla. La operación se realizó ante notario y ya se ha enviado para su inscripción en el registro de la propiedad». «Eso es imposible», gritó Javier, tirando la maleta al suelo. «Sofía no podía vender el piso sin mi consentimiento. Estamos casados. Es un bien común». La agente sacó su tableta y deslizó el dedo por la pantalla varias veces. «Joven, me temo que se equivoca. El apartamento fue adquirido por doña Sofía Martínez hace 7 años, mucho antes de su matrimonio. Estaba escriturado exclusivamente a su nombre. Según los documentos, no tienen ustedes capitulaciones matrimoniales. Por ley, los bienes adquiridos antes del matrimonio son propiedad privativa del cónyuge que los compró. Doña Sofía tenía pleno derecho a disponer del piso a su antojo y sin el consentimiento de usted». Le tendió la tableta a Javier. En la pantalla se veía la escritura de propiedad a nombre de Sofía Martín. Fecha de compra, 7 años atrás. Javier miraba el documento y sentía como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Hace 7 años, Sofía compró este piso. Hace 7 años. Y le había dicho que vivía de alquiler. Le había mentido. Todo este tiempo, le había estado mintiendo. Doña Carmen se llevó la mano al corazón y se apoyó en la pared. «Javier, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Sofía? ¿Por qué hay gente extraña aquí?» «No lo sé, mamá». Javier se movía por el piso, marcando frenéticamente el número de su mujer. «No contesta». El teléfono estaba fuera de cobertura. «Marc Soler, el nuevo propietario», tosió con incomodidad. «Mire,
Sentimos mucho encontrarnos en esta situación. Quizá podrían resolver sus asuntos en otro lugar, y no en nuestro piso. Solo queríamos discutir unos pequeños cambios con el diseñador. ¿Qué cambios? ¿Qué distribución? Gritaba Javier. Este es mi piso. Fuera de aquí todos. Ahora mismo. Victoria mantuvo la calma. Joven, entiendo su estado, pero el apartamento pertenece a los señores Soler. Aquí tiene el contrato de compraventa, firmado por doña Sofía Martínez. Sacó un documento de su carpeta. Y aquí está la orden de transferencia de los fondos. Todo es absolutamente legal. Si no abandona la propiedad voluntariamente en los próximos 5 minutos, me veré obligada a llamar a la policía por un delito de allanamiento de morada. Javier miraba los documentos, la firma de Sofía, los sellos, las fechas, todo real, todo legal. Su amada esposa, la tranquila y dócil Sofía, había vendido el piso a sus espaldas, sin decir una palabra. Ella no tenía derecho, balbuceaba, intentando encontrar algún resquicio al que aferrarse. Lo tenía y lo ha ejercido, dijo la agente con firmeza. Doña Carmen rompió a llorar, secándose las lágrimas con un pañuelo. Hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Si tenemos todas nuestras cosas aquí. ¿Qué cosas, mamá? Preguntó Javier con cansancio, recorriendo con la mirada el piso vacío. Efectivamente, apenas había muebles, solo paredes desnudas. En el dormitorio no había cama, en el salón no había sofá, en la cocina no había muebles. Todo había desaparecido. Se lo ha llevado todo, susurró Javier. Absolutamente todo. Los muebles también pertenecían a doña Sofía Martínez, aclaró Victoria. Los compró con su dinero antes de su matrimonio. Tenía todo el derecho a disponer de ellos. Anna Soler, la nueva propietaria, se les acercó tímidamente. Disculpen, nosotros compramos el piso sin muebles. La agente nos advirtió de que la anterior dueña se lo llevaba todo. A nosotros incluso nos viene bien. Así lo amueblamos a nuestro gusto. Javier no escuchaba. Estaba de pie en medio del piso vacío, intentando asimilar lo que había pasado. Vámonos, mamá, dijo con voz ahogada, recogiendo la maleta. Salieron del apartamento. Javier se giró una última vez. En el umbral, la agente inmobiliaria lo miraba con una leve sombra de compasión en los ojos. Le deseo suerte, joven, dijo, y cerró la puerta. En el rellano, Javier se apoyó contra la pared. Las piernas le flaqueaban. Doña Carmen farfullaba. Es una víbora. Una víbora. ¿Cómo se ha atrevido? La acogimos en la familia, confiamos en ella, y mira cómo nos lo paga. Javier, tenemos que ir a juicio. Hay que buscar un abogado. No tenía derecho. Javier guardaba silencio. Intentó llamar a Sofía desde otro número, le pidió el teléfono a su madre. Tono. Y luego, llamada finalizada. Le escribió un SMS. Sofía, contesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has vendido el piso? ¿Dónde estás? Mensaje no entregado. Número bloqueado. Intentó escribirle por una red social. El perfil de Sofía ahora estaba restringido para él. Lo había eliminado de sus amigos. Lo había bloqueado. Era como si se hubiera evaporado. Desaparecido de su vida por completo. Javier, tenemos que ir a algún sitio, dijo doña Carmen. Ya casi es de noche. Vamos a tu casa. Mamá. Llamaron a un taxi y se dirigieron al otro extremo de la ciudad, a casa de su madre. Un piso de 2 habitaciones en la primera planta de un viejo edificio de 5 pisos. Un portal destartalado, paredes desconchadas. Javier no había estado allí en 3 meses. Tras conocer a Sofía, se había mudado con ella y solo visitaba a su madre de vez en cuando. El apartamento los recibió con olor a vejez y a cerrado. Su madre apenas ventilaba, por miedo a las corrientes de aire. Muebles viejos, papel de pared descolorido, una alfombra gastada y polvorienta. Bueno, ya hemos llegado, suspiró doña Carmen. Pasa. Hijo, tu habitación está libre. Javier entró en su antiguo cuarto, estrecho, de unos 12 metros cuadrados. Una cama individual, un armario viejo, un escritorio. En las paredes, los pósteres que había colgado en su juventud. Se derrumbó en la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué Sofía había actuado así? Y de repente, lo entendió. Se había ido de vacaciones sin ella. Y aquella frase, tú, como eres la directora, ya ganarás más. Se lo había dicho el primer día después de la boda. En ese momento le pareció normal, obvio. Sofía ganaba bien, era directora. ¿Por qué no gastar el dinero de la boda en su madre? Pero ahora, sentado en esa diminuta habitación en casa de su madre, sin esposa, sin hogar, sin futuro, comprendió que su estupidez le había costado todo. Sofía no había perdonado, no había olvidado. Simplemente,
Se había ido y se lo había llevado todo con ella. Sofía se enteró de la reacción de Javier por Victoria a la mañana siguiente. La agente la llamó sobre las 9 y le describió brevemente la escena. Estaba en completo shock. Gritaba que era su piso. La madre lloraba, se llevaba las manos al corazón. Les mostré todos los documentos, les expliqué la situación legal. Cogieron sus maletas y se fueron. Supongo que a casa de la madre de él. Gracias por la información, Victoria. Y por tu profesionalidad. ¿De nada? Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Estás segura de que has hecho lo correcto? No te juzgo. Pero ha sido muy duro. Sofía guardó silencio un momento. Victoria, si me hubiera callado, si lo hubiera aguantado, si hubiera intentado cambiarlo, no habría servido de nada. Mostró su verdadera cara el primer día de matrimonio. Simplemente me he protegido. Entiendo. Te deseo suerte. Y que seas feliz. Gracias. Sofía colgó y salió a la terraza. Era un día cálido de principios de otoño. Las hojas de los árboles apenas comenzaban a cambiar de color, salpicadas de manchas amarillas y rojas. Los pájaros cantaban. El aire era puro, fresco, olía a pino y a flores de otoño. Allí, en su chalet, se sentía verdaderamente en casa. Un lugar donde no necesitaba fingir, donde podía ser ella misma. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sofía, soy Javier. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué has vendido el piso? ¿Dónde estás? Tenemos que hablar urgentemente. Esto tiene que ser un malentendido. Borró el mensaje sin responder. Una hora después, llegó otro de un número diferente. Sofía, por favor, llama. No entiendo lo que pasa. Somos una familia. Nos acabamos de casar. ¿Por qué me haces esto? Borrar. Luego una llamada. La rechazó. Otra llamada. Rechazar. Y otra. Y otra. A mediodía, recibió un mensaje de doña Carmen. Sofía, ¿cómo has podido hacerle esto a mi hijo? ¿Te acogimos en la familia? ¿Te tratamos como a una hija? Y nos pagas con la más negra ingratitud. Devuélvele el piso inmediatamente o iremos a juicio y te demandaremos. Sofía sonrió con amargura. El juzgado. La clásica amenaza de la gente ignorante que no conoce la ley y espera intimidar. Llamó a su abogado. Antonio. Han empezado a llamarme desde diferentes números y a amenazarme con ir a juicio. Doña Carmen me ha escrito diciendo que me va a demandar. El abogado se rió. Que lo intenten. Cualquier abogado les explicará de inmediato la falta de fundamento de su demanda. El piso era de tu propiedad privativa. Todos los documentos están en regla. Incluso si presentan una demanda, el caso se archivará en la primera vista. ¿Y el divorcio? Javier debería recibir la notificación en una semana. El plazo de resolución es de un mes desde la presentación de la demanda, si no hay oposición. Si se opone, podría alargarse hasta 3 meses, pero el hecho es que tú insistes en el divorcio y, tarde o temprano, se formalizará. De acuerdo. Si se ponen muy pesados con las llamadas y los mensajes, ¿qué hago? Podemos presentar una denuncia a la policía por acoso. Pero por ahora, simplemente ignóralos. Entendido. Gracias. Al día siguiente, Javier apareció en la puerta de la tienda donde trabajaba Sofía. El guardia de seguridad la llamó. Señora Martínez, hay un hombre aquí que exige verla. Dice que es su marido. No le deje subir a mi despacho. Dígale que estoy ocupada. No se va. Lleva 1 hora aquí en la entrada. Sofía suspiró. Está bien, ahora bajo. Descendió a la entrada. Javier estaba junto a la puerta, pálido, con los ojos enrojecidos. Era evidente que no había dormido. Sofía, espera. Dio un paso hacia ella, pero el guardia le cortó el paso. ¿Qué quieres, Javier? Preguntó Sofía con frialdad, manteniendo una distancia segura. ¿Cómo que qué quiero? Has vendido nuestro piso, sin avisarme. Quiero una explicación. Mi piso, que compré con mi dinero 7 años antes de conocerte. Pero estamos casados. No tenías derecho. Tenía pleno derecho. Pregúntale a cualquier abogado. El rostro de Javier se contrajo por la desesperación. Sofía, no lo entiendo. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me tratas así? Sofía se acercó un paso. Su voz era baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. Tú no te casaste conmigo. ¿Te casaste con mi cargo? Con mi sueldo. ¿Lo has olvidado? Me mostraste tu verdadera cara el día de la boda. Te fuiste de luna de miel con tu madre. ¿Crees que alguna mujer toleraría algo así? No quería decir eso. Querías decir exactamente eso. Cogiste el dinero que nos regalaron en la boda y te lo gastaste en tu madre sin ni siquiera preguntarme mi opinión. Porque creías que tenías derecho. Que yo trabajaría en silencio para manteneros a los dos. ¿Qué soy? ¿Un cajero automático con el cargo de directora? Sofía. Lo siento. Por favor. Me equivoqué. Fui un estúpido. Empecemos de nuevo.
Cambiaré. No, Javier. La gente no cambia. Simplemente muestra su verdadera cara. Tú mostraste la tuya. Y yo la vi. Se acabó. Pero te quiero. Y yo a ti no. Se dio la vuelta para irse. Javier la agarró del brazo. Espera. No puedes irte así sin más. Estamos casados. Sofía se soltó bruscamente. El guardia de seguridad se acercó. Listo para intervenir. Puedo. Y me voy. Los papeles del divorcio están presentados. Recibirás la notificación esta semana. No vuelvas a aparecer por aquí, Javier. O llamaré a la policía y presentaré una denuncia por acoso. Se fue sin mirar atrás. Javier se quedó en la calle, aturdido y vacío. El guardia, cortés pero firme, le pidió que abandonara las instalaciones. Dentro de la tienda, sus compañeros miraban a Sofía con una mezcla de curiosidad y compasión. Pasó de largo, con la espalda recta, y se encerró en su despacho. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de tensión. Ver a Javier había sido desagradable, pero necesario. Debía entender de una vez por todas que todo había terminado. 2 días después, llegó la citación oficial para el divorcio. Javier recibió la notificación por correo y corrió a ver a un abogado. El letrado, Felipe Rojas, un hombre experimentado de unos 60 años, escuchó su atropellado relato y negó con la cabeza. Joven, me temo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo que no? Vendió el piso sin mi consentimiento. El apartamento era de su propiedad antes del matrimonio. Tenía todo el derecho a venderlo. No puede impugnar la venta. ¿Y el divorcio? Su esposa ha presentado la demanda, alegando incompatibilidad de caracteres y diferentes puntos de vista sobre las finanzas. Si usted no está de acuerdo, el caso irá a juicio, pero no hay ninguna posibilidad de que se deniegue el divorcio. Si uno de los cónyuges insiste en la disolución del matrimonio, tarde o temprano se concederá. Como mucho, se alargará el proceso 2 o 3 meses. Pero no quiero divorciarme. La quiero. El abogado se quitó las gafas y miró a Javier con lástima. Joven, permítame darle un consejo. No malgaste su dinero en abogados y juicio. No demostrará nada. Acepte la situación y siga adelante. Javier salió del despacho del abogado destrozado. Deambuló sin rumbo por la ciudad durante varias horas, intentando asimilar lo que estaba pasando. Su mujer se había ido. El piso, vendido. El divorcio, inevitable. Y todo por su estupidez. Regresó a casa de su madre a última hora de la tarde. Doña Carmen lo recibió en la puerta. ¿Y bien, hijo? ¿Qué ha dicho el abogado? ¿Vamos a demandarla? No, mamá. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo que no? ¿No puede llevárselo todo así como así? Puede, mamá. Y se lo ha llevado. El piso era suyo desde el principio. Yo ni lo sabía. Te engañó. Te dijo que vivía de alquiler. Sí. Me engañó. Me estaba poniendo a prueba. Y no la superé. Doña Carmen se calló. Luego preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Mamá, no lo sé. Entró en su cuarto y se tumbó en la cama sin desvestirse. Miraba al techo y comprendía que la vida, tal y como la conocía, se había acabado. Doña Carmen no se rendía. Hay que hacer algo. ¿Tienes que volver a hablar con ella? Ir a su casa, con sus padres. Mamá, no sé dónde vive. No contesta al teléfono. ¿Ha vendido el piso? Me ha bloqueado en las redes sociales. Me ha echado del trabajo con el de seguridad. Ha dicho que no hay nada más que hablar. Pues a la prensa. Que todo el mundo se entere de quién es. Abandonó a su marido después de la luna de miel y vendió el piso. Hay que hundirla. Javier se lo pensó. Su madre tenía razón. Si no podía recuperar a Sofía, al menos podía arruinar su reputación. Que todos supieran cómo era en realidad. Llamó a la redacción de un periódico local, La Voz de Madrid. El periodista, Sergio Campos, un hombre de unos 40 años con una mirada cínica, accedió a reunirse con él. Se encontraron en una cafetería. Javier expuso su versión de los hechos. Nos casamos. No ha pasado ni un mes. Yo pensaba que era una mujer normal, directora de una tienda. Resulta que tiene un montón de dinero, pisos, negocios, lo ocultó todo. Me engañó para que me casara con ella y luego, mientras yo estaba de vacaciones con mi madre, vendió el piso y pidió el divorcio. Me ha utilizado. El periodista tomaba notas, asentía, hacía preguntas aclaratorias. ¿Y por qué se fue de vacaciones con su madre justo después de la boda? ¿Sin su mujer? Se lo había prometido a mi madre hace mucho tiempo. A Sofía no le importó. ¿Con qué dinero viajaron? Con el de los regalos de la boda. O sea, con el dinero de ambos. Bueno, sí. Los invitados nos lo regalaron a los dos, y mi mujer estuvo de acuerdo. Javier titubeó. No se opuso. Entiendo. El periodista garabateó algo en su cuaderno. Deme sus datos de contacto. Quiero escuchar su versión. El artículo salió 3 días después.
El titular, directora de tienda de lujo, echa a su marido de casa en plena luna de miel. Javier esperaba un escándalo. Esperaba que la ciudad condenara a Sofía, que su reputación se viera perjudicada. Pero consiguió el efecto contrario. Los periodistas, oliendo un tema candente, empezaron a investigar más a fondo. Contactaron con Sofía. Ella accedió a dar una entrevista, pero solo en presencia de su abogado. La reunión tuvo lugar en el despacho de Antonio, el periodista Campos, un colega fotógrafo y un cámara. Sofía estaba sentada a la mesa, tranquila, serena. A su lado, el abogado con una carpeta de documento. Señora Martínez, su marido, Javier García, afirma que usted lo engañó, que ocultó su situación financiera y que vendió el piso mientras él estaba de vacaciones. ¿Es eso cierto? Empezó el periodista. En parte, respondió Sofía con calma. Es cierto que no alardeé de mi situación financiera, pero no engañé a nadie. Simplemente, no hablé de mis finanzas personales. Estoy en mi derecho. Pero usted dijo que vivía de alquiler. Sí. Quería poner a prueba a Javier. Entender que buscaba en el matrimonio, a mí, o mi dinero. Y no superó la prueba. ¿Qué ocurrió exactamente? Sofía hizo una pausa. Luego continuó, eligiendo las palabras. Nos casamos, y por la noche nos sentamos a contar el dinero que nos habían regalado los invitados. Eran unos 8.000 euros. Yo propuse guardarlos para la entrada de una hipoteca y comprar una vivienda junto. Javier me arrebató el sobre con el dinero y dijo, no. Hace mucho que le prometí a mi madre un viaje a un buen hotel. Tú, como eres la directora, ya ganarás más. El periodista la miró con asombro mientras escribía rápidamente. Tú, como eres la directora, ya ganarás más. ¿Realmente dijo eso? Sí. Esa frase me demostró que no se había casado conmigo, sino con mi cargo, que para él, yo era una fuente de ingresos, no una esposa y una compañera. ¿Tiene pruebas de esa conversación? Sofía asintió y sacó el teléfono. Puso una grabación de audio. Se oían las voces con claridad. Javier, ¿qué te parece si guardamos este dinero para la entrada de una hipoteca? No. Hace mucho que le prometí a mi madre un viaje a un buen hotel. Tú, como eres la directora, ya ganarás más. El periodista se quedó boquiabierto. Impresionante. ¿Graba usted sus conversaciones? Grabo los momentos importantes de mi vida. Es una costumbre que tengo, registrar los acontecimientos significativos. En este caso, me ha servido para conservar la prueba. ¿Y el apartamento? Javier afirma que lo vendió ilegalmente. Antonio depositó unos documentos sobre la mesa. Aquí está la escritura de propiedad. El apartamento fue comprado por la señora Martínez hace 7 años, mucho antes de conocer al señor García. Tenía pleno derecho a disponer de la vivienda sin el consentimiento de su cónyuge. Es decir, que todo es legal. Absolutamente. ¿Y cómo respondería a la acusación de Javier de que usted lo utilizó? Sofía sonrió. Es una postura interesante. Un hombre que el primer día de matrimonio se apropia del dinero común para sus necesidades personales y las de su madre, diciéndole a su mujer tú ya ganarás más. La acusa a ella de haberlo utilizado. ¿Quién ha utilizado a quién? El artículo salió al día siguiente. El titular era diferente, venganza de una directiva o defensa contra un vividor. El sonado divorcio que sacude la ciudad. El reportaje era equilibrado, pero los hechos hablaban por sí solos. El periodista presentó ambas versiones, pero la grabación de audio, los documentos y la lógica de los acontecimientos estaban del lado de Sofía. Los lectores, en los comentarios del artículo en la web del periódico, se dividieron, pero la mayoría apoyó a Sofía. Ha hecho bien. A tíos así hay que ponerlos en su sitio. ¿Tú ya ganarás más? ¿En serio? ¿Es que él no sabe trabajar? Un cazafortunas de manual. ¿Se casó por el dinero? No por amor. Bravo por ella. Caló al parásito a la primera y se deshizo de él. ¿Por qué iba a tener que mantenerlo a él y a su madre? También hubo otros comentarios. ¡Qué cruel! Podía haberse divorciado sin montar este espectáculo. Ella tampoco es una santa, poniendo a prueba a su marido, mintiendo sobre el piso. Pero eran una minoría. Javier leía los comentarios y sentía que el suelo se abría bajo sus... En lugar de hundir a Sofía, se había hundido a sí mismo. Ahora toda la ciudad sabía que se había casado por dinero y que había soltado aquella frase humillante el primer día de su matrimonio. La historia se viralizó en las redes sociales. Se discutía en grupos, se hacían memes, se debatía en foros. Javier García se convirtió en el antihéroe local. En el trabajo, empezaron los problemas serios. Sus compañeros lo miraban de reojo, cuchicheaban a sus espaldas. En la zona de fumadores, oía fragmentos de conversaciones. Ese es el que quería vivir de su mujer. Sí, un crack. Qué buen hijo. Se llevó a su madre de vacaciones con el dinero de su mujer. Javier, apretando los dientes, no decía nada. Una semana después,
Lo llamó a su despacho el director general de la empresa, Juan Carlos Herrero, un hombre corpulento, de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada dura. No le gustaban los empleados problemáticos. Javier, siéntate, dijo secamente, señalando una silla. Javier se sentó. He leído el artículo del periódico, continuó Herrero, mirándolo con desaprobación. Y los comentarios en Internet. ¿Es verdad? ¿Te casaste con Sofía Martínez por su dinero? No, señor Herrero, yo la quería. Fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Ella ha presentado pruebas de tus palabras. Una grabación, los documentos de la propiedad. Javier, no puedo tener en la empresa a una persona que está públicamente implicada en un escándalo así. Afecta negativamente a nuestra reputación. Señor Herrero, por favor, llevo 12 años trabajando aquí. Soy un empleado diligente. Eras diligente. Ahora eres un personaje de escándalo. Los clientes han empezado a hacer preguntas. Los socios leen las noticias. Ya me han insinuado 2 personas que no quieren trabajar con una empresa cuyos directivos son poco fiables, codiciosos, mentirosos y estafadores. Pero eso es injusto. La vida es injusta. Javier, presenta tu dimisión voluntaria, o tendré que despedirte por bajo rendimiento y por dañar la reputación de la empresa. No puede. Puedo. Y lo haré. Decide. Javier salió del despacho aturdido. Había perdido su trabajo, el trabajo en el que había estado durante 12 años, por una sola frase, por un solo momento de debilidad. En casa, doña Carmen lo recibió con una pregunta ansiosa. ¿Y bien, hijo? ¿Has encontrado un abogado? ¿Vamos a demandarla? Mamá, he perdido el trabajo. El rostro de la mujer palideció. ¿Cómo que lo has perdido? Me han despedido. Por el escándalo. Dicen que doy mala imagen a la empresa. Doña Carmen se dejó caer en una silla, llevándose la mano al corazón. Dios mío, todo es culpa suya. Esa mujer nos ha arruinado. Javier no dijo nada. En el fondo, sabía que el culpable era él. Una sola frase y toda su vida se había venido abajo. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla para Javier. Envió su currículum a decenas de empresas, fue a entrevistas, pero en todas partes recibió una negativa. Hemos revisado su experiencia, pero, lamentablemente, la vacante ya está cubierta, le decían en una empresa. Su candidatura no encaja con nuestro perfil, le informaban en otra. Ya le llamaremos, le prometían en una tercera, y nunca lo hacían. El escándalo lo perseguía a todas partes. Bastaba con teclear Javier García en un buscador para que los primeros enlaces llevaran a los artículos sobre su divorcio. Los posibles empleadores buscaban a los candidatos en Google y lo leían. Al cabo de un mes sin trabajo, el dinero se acabó. Javier vivía con su madre, pero doña Carmen cobraba una pensión modesta y hacía pequeños trabajos de costura. Para los dos, apenas les llegaba. Hijo, tienes que encontrar trabajo de lo que sea, le decía su madre. No puedo mantenernos a los dos sola. Mi pensión es pequeña y los encargos no son estables. Lo intento. Mamá, pues inténtalo más. Trabaja de barrendero, de repartidor, de lo que sea. Ya me da vergüenza con los vecinos. Me preguntan por qué no trabaja. Javier apretaba los dientes, pero no tenía otra opción. Empezó a buscar cualquier trabajo. Al final, respondió a una oferta de repartidor en un supermercado Mercadona. Lo cogieron. El sueldo, 1.200 euros al mes. Repartir la compra a domicilio, subir bolsas pesadas por las escaleras, aguantar las quejas de los clientes. Él, un gestor con 12 años de experiencia y estudios superiores, ahora era repartidor. Cada día, Javier se levantaba a las 6 de la mañana, se ponía el uniforme con el logo del supermercado, cogía los pedidos y se dirigía a las direcciones. Un 9º piso con el ascensor estropeado y 3 bolsas pesadas. Un 5º con 5 paquetes. Una anciana en el primero que se quejaba de cada arañazo en una manzana. Joven, ¿no ve que este pan está aplastado? Disculpe, lo cambiaré. Y los plátanos están verdes. Le pedí que estuvieran maduros. Le pido disculpas. Si quiere, vuelvo y le traigo otros. Y, además, ha tardado muchísimo. Llevo hora y media esperando. Javier se tragaba el orgullo y sonreía. El trabajo era el trabajo. Necesitaba el dinero. Por la tarde, volvía a casa agotado. Le dolían los pies, la espalda, los brazos. Su madre lo recibía con preguntas: ¿cuánto has ganado? ¿Cuándo te pagan? ¿A final de mes? Mamá, ¿y para la comida qué? Casi no nos queda dinero. Aguantaremos hasta que cobre. Doña Carmen suspiraba y volvía a la televisión. Se pasaba los días en casa, viendo telenovelas. A veces cogía algún encargo de costura, pero tenía pocos clientes. Todo esto es culpa de Sofía, murmuraba. ¿Te ha llevado a esta situación? Javier no respondía.
Tumbado en el sofá de su minúscula habitación, pensaba en cómo todo podría haber sido diferente. Si le hubiera preguntado a Sofía su opinión sobre el viaje, si le hubiera propuesto ir los tres juntos o guardar el dinero como ella pedía. Pero no lo hizo. Le demostró que para él, ella era una bestia de carga que debía mantenerlo a él y a su madre. Y ella, simplemente, se había ido. Una tarde, mientras repartía pedidos, Javier reconoció a un hombre en uno de los pisos. Era Andrés, un antiguo compañero de la constructora. Javier, se sorprendió. ¿Tú, trabajas de repartidor? Javier bajó la mirada. Sí. Madre mía, oí que tenías problemas, pero no pensé que fuera para tanto. La vida es impredecible. Andrés guardó silencio. Luego lo invitó a pasar a la cocina. Siéntate, tómate un té. Tengo que seguir con los repartos. 10 minutos tienes. Siéntate. Se sentaron a la mesa. Andrés preparó té y sacó unas galletas. Javier, ¿qué te ha pasado? ¿Ha sido por la historia con tu mujer? Sí. ¿Sabes? Muchos en la empresa comentaron la situación. Algunos te compadecían, otros te criticaban. Pero la verdad es que la culpa fue tuya. Lo sé. No se puede casar uno por dinero. Javier, eso siempre acaba mal. Javier apretó la taza de té. Lo entendí demasiado tarde. Nunca es tarde para aprender. ¿Eres joven? ¿Estás sano? ¿Encontrarás otro trabajo? Empezarás de nuevo. No me contratan en ningún sitio. El escándalo está por todas partes. El tiempo lo cura todo. Dentro de 6 meses o un año, todo el mundo lo habrá olvidado. Lo importante es no rendirse. Javier asintió, aunque por dentro no creía en nada. Por las noches, tumbado en la cama, entraba en las redes sociales. La página de Sofía estaba bloqueada para él, pero podía ver su foto de perfil. En ella, Sofía posaba delante de un precioso chalet. Una casa grande de 2 plantas, con ventanales panorámicos y un jardín cuidado. Y él se había quedado con su madre en un piso pequeño, sin trabajo, sin perspectivas, sin futuro. Amplió la foto, fijándose en los detalles. La casa era claramente cara. Eso significaba que a Sofía no solo le iba bien el dinero, le iba muy bien. Y él no lo sabía, porque ella lo estaba poniendo a prueba y él había suspendido estrepitosamente. Javier cerró el navegador y hundió la cara en la almohada. Quería gritar, golpear las paredes, culpar a todo el mundo. Pero el único culpable era él. Su estupidez le había costado todo. Mientras tanto, Sofía organizaba su nueva vida. Se había mudado definitivamente al chalet y había establecido allí su hogar. Trabajaba desde casa varios días a la semana y el resto del tiempo lo pasaba en la oficina de la tienda. Don Jorge, el dueño de la cadena, se enteró del divorcio y la llamó a su despacho. Sofía, he leído sobre tu situación. ¿Estás bien? Sí, don Jorge. Todo bajo control. Si necesitas apoyo, ayuda, no dudes en pedírmelo. Para mí no eres solo una empleada. Eres parte de nuestra empresa. Gracias. Puedo con ello. El trabajo le ayudaba a distraerse. Sofía se sumergió de lleno en nuevos proyectos, pedidos y en la expansión de la tienda. Los fines de semana, se dedicaba a la casa y al jardín, plantaba flores, acondicionaba el cenador, leía libros junto a la chimenea. Una mañana, al salir a correr, se topó con un hombre en un sendero del bosque. Casi se caen, pero él logró sujetarla por los brazos. Perdón, empezó a decir él, y entonces la reconoció. Sofía, Benjamín, se sorprendió ella. El arquitecto Benjamín Navarro, que había reformado su casa 2 años atrás, estaba de pie frente a ella, en ropa deportiva, ligeramente sofocado y sonriente. No esperaba encontrarte por aquí. ¿Vives ahora en la urbanización de forma permanente? Sí, me mudé hace poco. ¿Y tú? Compré una casa aquí hace un año, explicó él. A 2 calles de aquí. Me cansé del ajetreo de la ciudad y decidí venirme más cerca de la naturaleza. Se quedaron charlando allí mismo, en el sendero. ¿Cómo estás? Leí el artículo sobre tu divorcio, dijo Benjamín con cautela. Una situación complicada. Sí, pero no me arrepiento. Es mejor romper de inmediato que arrastrarlo durante años. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo mismo tardé mucho en divorciarme. Pensaba que por mi hija debía salvar el matrimonio, pero al final entendí que los niños lo notan todo. Es mejor un divorcio honesto y una relación cordial que fingir y discutir constantemente. Hablaron unos 20 minutos más. Luego, Benjamín le propuso, ¿quieres venir a tomar un café? Justo iba para casa. Y supongo que tú también has corrido suficiente por hoy. Sofía aceptó. La casa de Benjamín resultó ser un acogedor chalet de 1 planta con grandes ventanas y una terraza. El interior era de estilo escandinavo, madera clara, minimalismo, tejidos naturales. Lo decoré yo mismo, dijo con orgullo mientras preparaba el café en la cocina. Después de tu casa, me inspiré y decidí hacerme algo parecido,
pero a menor escala. Se sentaron en la terraza, tomaron café y charlaron. La conversación fluía fácil, natural. Benjamín le habló de sus nuevos proyectos, de su hija, de la vida en la urbanización. Sofía le contó sobre su trabajo y su reciente divorcio. ¿Sabes? Leí el artículo y pensé, has hecho lo correcto, dijo Benjamín. Una persona que dice esas cosas el primer día de matrimonio no va a cambiar. Mostró su verdadera cara. Eso mismo pensé yo. Eres una mujer fuerte, Sofía. No todo el mundo es capaz de tomar una decisión tan rápido y actuar. O simplemente he aprendido a valorarme. Se vieron varias veces más. Primero por casualidad, corriendo o en la tienda de la urbanización. Luego, Benjamín invitó a Sofía a cenar a un pequeño restaurante. Ella aceptó. La velada fue maravillosa. Benjamín era un conversador interesante, sensible y atento. No la presionaba, no le hacía preguntas indiscretas, no intentaba impresionarla con su dinero o su estatus. Simplemente era él mismo. Después de la cena, pasearon por la orilla del río, hablando de todo: arquitectura, viajes, libros, la vida. Sofía, me encanta pasar tiempo contigo, dijo Benjamín al acompañarla a su coche. ¿Podemos volver a vernos? Claro, sonrió ella. Empezaron a verse con regularidad. Paseos por el bosque, cenas juntos, excursiones a pueblos cercanos, visitas a exposiciones y conciertos. Benjamín le presentó a su hija, Lucía. La niña, adorable, con largas trenzas oscuras y grandes ojos castaños, al principio miró a Sofía con recelo, pero poco a poco se fue abriendo. «Papá, ¿te gusta?», le preguntó Lucía sin rodeos después de su segundo encuentro. «Sí», respondió Benjamín con sinceridad. «A mí también me gusta. No es como mamá. Mamá siempre está gritando y enfadada. Sofía es buena y tranquila». A Sofía le conmovió la confianza de la niña. Empezaron a pasar tiempo los tres juntos, iban al cine, al parque, horneaban pasteles en la cocina. El tiempo pasó. Sofía y Benjamín se hicieron cada vez más cercanos. Él la ayudó a diseñar y construir un nuevo porche para la casa. Ella lo ayudó a elegir los muebles para su salón. Se convirtieron en pareja, una pareja de verdad, donde dos personas iguales se respetan y se valoran mutuamente. 8 meses después, Benjamín le pidió matrimonio, sin dramatismos ni ostentación. Simplemente, una tarde, sentados junto a la chimenea de su casa, le tomó la mano y le dijo: «Sofía, quiero estar contigo, siempre. No quiero perderte, cásate conmigo». Ella lo miró. A ese hombre tranquilo, talentoso y bueno, a sus ojos, en los que no había cálculo, solo amor sincero. «Sí», respondió sin dudar. La boda fue íntima. Solo los más allegados, la madre de Sofía, su hermano Nico, algunos amigos, Lucía, los padres de Benjamín. La ceremonia civil tuvo lugar al aire libre, en el césped frente a la casa de Sofía. Un arco de rosas blancas y peonías frescas. Bancos de madera para los invitados. Una larga mesa bajo el cielo abierto con platos sencillos pero deliciosos. Sofía llevaba un elegante vestido color crema, sin velo ni adorno superfluo. Benjamín un traje de lino claro. Intercambiaron los votos, que habían escrito ellos mismos, y se besaron bajo los aplausos de los invitados. «Ahora somos una familia», dijo Benjamín, abrazándola. «Una familia», repitió Sofía. Y sonrió. Por primera vez en muchos años, se sentía auténticamente feliz. Pasaron su luna de miel viajando los tres juntos con Lucía. La niña estaba encantada. Fueron a Italia y a Suiza, visitaron museos, pasearon por calles antiguas, comieron helado en los paseos marítimos. Lucía se fue acostumbrando a su nueva familia. Llamaba a Sofía por su nombre, pero la trataba con cariño y confianza. Y Sofía le correspondía. No intentaba sustituir a su madre, simplemente estaba a su lado cuando la necesitaba. 1 año después de la boda, Sofía se dio cuenta de que estaba embarazada. El test dio positivo. Luego otro. Y otro más. Todos positivos. Sofía se sentó en el baño, mirando los tests. Tenía la cabeza nublada. Un bebé. Iba a ser madre. Benjamín estaba en el trabajo. Lo llamó. «Benjamín, ven a casa. Es urgente». «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» «Sí. Solo ven». Llegó media hora después, pálido de la preocupación. «¿Qué ha ocurrido?» Sofía le tendió el test. Benjamín lo miró. No entendió. Y luego cayó en la cuenta. Su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Estás embarazada?» «Sí». La abrazó, la levantó en brazos y dio vueltas con ella por el salón. «Es increíble, Sofía. Es la mejor noticia». Ella se rió, abrazándolo. Al día siguiente, fueron al médico. La ginecóloga confirmó el embarazo. 8 semanas. Pero había una noticia interesante. «Señora Martínez, parece que son gemelos». «¿Gemelos?». No podía creerlo Sofía. «Sí.
En la ecografía se ven 2 sacos gestacionales. Aún es pronto para asegurarlo, pero es muy probable que tenga 2 bebés. Benjamín le apretó la mano. 2 de golpe. ¿Te lo imaginas? Sofía sonreía entre lágrimas. En casa, le dieron la noticia a Lucía. La niña saltaba de alegría. ¿2? Voy a tener 2 hermanitos o 2 hermanitas de golpe. O un hermanito y una hermanita, se rió Benjamín. Aún no lo sabemos. Es el mejor regalo. Siempre he soñado con una familia grande. El embarazo transcurrió sin problema. Sofía siguió trabajando, pero a un ritmo más relajado. Benjamín la protegía de todo. En la semana 20, la ecografía reveló que eran niños. 2 hijos. ¿Cómo los llamaremos?, preguntó Benjamín por la noche, acariciándole la barriga. Hugo y Mateo, dijo Sofía. Siempre me han gustado esos nombres. Hugo y Mateo Navarro. Suena perfecto. El parto fue a finales de mayo. Complicado, largo, pero exitoso. 2 niños sanos, de 3 kilos cada uno, idénticos como 2 gotas de agua. Sofía yacía en la habitación del hospital, con sus 2 hijos en brazos, y no podía creer su felicidad. Ella, una mujer que había pasado por 2 matrimonios fallidos, por la traición, el dolor y la humillación, era ahora madre de 2 preciosos bebés. Benjamín estaba sentado a su lado, sin apartar la vista de su mujer y sus hijos. «Eres increíble», le decía en voz baja. «Eres la mujer más fuerte que conozco». «Gracias por estar a mi lado», respondía Sofía. «Sin ti, no lo habría conseguido». En casa los recibió Lucía con una pancarta enorme que había dibujado ella misma: «Bienvenidos a casa». Hugo y Mateo. Había globos, flores, juguetes de bebé por todas partes. La niña ayudó a cuidar de sus hermanos desde el primer día. Los acunaba, les cantaba canciones, les cambiaba los pañales. La vida entró en un nuevo ritmo. Tomas nocturnas, pañales interminables, paseos con un carrito doble. Pero Sofía no se quejaba. Esa era su familia. Real, honesta, llena de amor. Benjamín se cogió unas vacaciones para ayudar. Juntos afrontaron la doble carga, apoyándose mutuamente, sin perder el sentido del humor. «¿Sabes?», dijo Benjamín una tarde, meciendo a Mateo, que se había dormido. «Me alegro tanto de que nos hayamos conocido. Has mejorado mi vida». «Y tú la mía», respondió Sofía, dando de comer a Hugo. Estaban sentados en el salón, frente a la chimenea. Fuera, el bosque susurraba. En la habitación de al lado, dormía Lucía. En sus brazos, 2 recién nacidos. Todo estaba en su sitio. Sofía recordó su vida 2 años atrás. El matrimonio fallido con Javier, la humillación, el dolor. Entonces le parecía que la felicidad era inalcanzable, pero se equivocaba. La felicidad era posible. Solo había que encontrar a la persona adecuada, a alguien que te valorara por quien eres, no por tu cargo y tu dinero. ¿Y Javier? Javier había quedado en el pasado, como un episodio desagradable, pero cerrado. Una lección que había aprendido. Nunca más permitiría que nadie la tratara como a un cajero automático. Habían pasado 2 años desde el divorcio. Sofía estaba sentada en la terraza de su chalet, viendo a Hugo y Mateo jugar en el césped. Los niños, de 2 años, corrían tras las mariposas, se reían, se caían en la hierba. Benjamín construía con ellos un castillo en el arenero. Lucía, ya una adolescente de 13 años, leía un libro en una hamaca. Venía todos los fines de semana y ayudaba con sus hermanos. Sofía sonrió. Su vida era plena. Trabajo, familia, hijos, un marido que la quería. Todo lo que una vez había soñado. Recordó el momento en que Javier le arrebató el sobre con el dinero, la frase que lo cambió todo. Tomó la decisión en una sola noche y no se arrepintió. Algunos consideraban su acto cruel. Vender el piso sin avisar a su marido. Pedir el divorcio 2 días después de la boda. Pero Sofía sabía que se había protegido. Si se hubiera callado, si hubiera aguantado, si hubiera intentado cambiar a Javier, no habría servido de nada. La gente no cambia, simplemente muestra su verdadera cara. Benjamín se acercó a ella, limpiándose las manos de arena. Qué difícil es esto de construir con arena. ¿Se derrumba todo el rato? ¿O la torre o la muralla?, se rió. ¿En qué piensas? Nada, solo recordaba el pasado. ¿Hay algo en el pasado de lo que te arrepientas? No, de nada. Él le dio un beso en la coronilla. Yo tampoco me arrepiento de nada. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sofía lo abrazó. Y tú en la mía. Hugo y Mateo corrieron hacia ellos, reclamando atención. Benjamín los cogió a los 2 en brazos, dio vueltas con ellos y se echaron a reír. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sofía, soy Javier. Sé que no quieres hablar conmigo, pero tengo que decírtelo. Me equivoqué. Perdóname. Te perdí y entendí que había perdido toda una vida. Que seas feliz. Sofía leyó el mensaje y lo borró sin responder. Era el pasado.
Y ella vivía en el presente. Hacía mucho que había perdonado a Javier. Para no llevar rencor en el corazón. Miró a sus hijos, a su marido, su casa, el bosque. Esa era su vida, real, honesta, feliz. Y en algún lugar de la ciudad, Javier seguía viviendo con su madre en un piso pequeño, trabajando de repartidor y mirando su página bloqueada en las redes sociales, comprendiendo que no solo había perdido a una esposa, había perdido la oportunidad de un amor verdadero. Sofía se levantó de la silla y fue hacia sus hijos. Hugo y Mateo le tendían los brazos, riendo. Los abrazó a los dos, apretándolos contra sí. «Mamá, vamos a pasear», pidió Hugo. «Vamos», asintió Sofía. Echaron a andar por el camino que se adentraba en el bosque, cogidos de la mano. Benjamín y Lucía caminaban a su lado. Una familia de verdad, donde todos se valoran. A veces, la vida te da una segunda oportunidad, pero solo a aquellos que saben valorar a las personas, y no sus cargos o su dinero.